un videíto en el cual hablan lo que es el clima, los climas del planeta, ¿no? Los climas del planeta. Hola amigos, yo soy Mario Carrión y hoy les hablaré sobre un tema muy interesante, clasificación de los climas. La temperatura y la precipitación son determinantes para clasificar los climas. A principios del siglo XX, el climatólogo Köppen identificó zonas climáticas del mundo basadas en la temperatura, la precipitación y la vegetación dominante. Así logró distinguir 5 tipos de climas: tropicales, templados, secos, fríos y polares. A continuación hablaremos un poco más de cada uno de ellos. Tropical. El clima tropical es un tipo de clima cálido habitual de la zona intertropical, en una banda que rodea al Ecuador desde los 23 grados latitud norte hasta los 29 grados latitud sur. Otros autores lo definen como el clima que tiene determinado punto del planeta en donde jamás se producen heladas, es decir, nunca desciende la temperatura por debajo de los 0 grados centígrados, sin importar si es árido o húmedo. La región tropical de la Tierra ha sido definida generalmente como aquella situada entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio. Los climas tropicales, además de tener una temperatura media mensual de 24 grados centígrados aproximadamente, se caracterizan por no sufrir heladas. Por lo tanto, los términos verano o invierno no tienen significado en esta zona, por lo que se suele decir que no tienen invierno. Templado. El clima templado o mesotérmico es un tipo de clima intermedio entre el clima cálido y el clima frío. En sentido amplio, el clima templado se encuentra entre los climas tropicales y los climas polares, por lo que se ubican mayormente en la zona templada de la Tierra entre las latitudes 23 grados y 66 grados. Una región que posee un clima templado tiene una temperatura que varía regularmente a lo largo del año, con una media superior de 10 grados centígrados en los meses más cálidos y entre 0 y 18 grados centígrados en los meses más fríos. Poseen generalmente 4 estaciones bien definidas: un verano relativamente caliente, un otoño con temperaturas gradualmente más bajas con el paso de los días, un invierno frío y una primavera con temperaturas gradualmente más altas. La humedad depende de la localización y de las condiciones geográficas de una región dada. Seco. El clima seco es un tipo de clima en donde la evaporación supera a la humedad proveniente de la precipitación. El clima seco se desarrolla entre los 15 grados y los 55 grados de latitud, frecuentemente en el interior de las grandes masas continentales, alejado tanto de la influencia de las masas de aire polar marítimo como de la humedad tropical. Además, como el aire está seco, hay pocas nubes y el sol es intenso. Los veranos son de calurosos a muy calientes y raramente llueve. El invierno puede ser frío o cálido y las noches invernales pueden ser muy frías. Es un clima muy caluroso con temperaturas que rondan entre los 30 y los 40 grados centígrados. Frío. El clima frío está caracterizado por tener casi siempre temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados y las precipitaciones son muy escasas. La humedad relativa en el aire es muy baja y el viento suele ser bastante intenso, lo que hace aún más hostiles las condiciones de vida en este clima. El clima frío está regido por masas de aire que proceden de las zonas árticas, polares y antárticas. Se puede clasificar en subclimas con características específicas, siendo la más común la baja temperatura. Se encuentran en las latitudes altas, aunque en otras latitudes es posible hallar climas parecidos al de montaña y polares. Se pueden encontrar diferentes tipos de climas, fríos o subclimas. Estos están determinados por la ubicación y los elementos y factores climáticos que inciden. Dentro de los climas fríos destacan especialmente 3 categorías: clima de tundra, clima polar y clima de montaña. Polar.
El clima polar es un clima muy frío característico de zonas polares y de gran altura, donde puede predominar una vegetación muy escasa llamada tundra o ser de nieves perpetuas. Es común que se encuentre en zonas glaciares o cercanas al círculo polar. Se trata de un clima extremo y uno de los más deshabitados del mundo. Se origina debido a su lejanía a la línea ecuatorial, causando que la radiación solar que llega a estos lugares sea mínima, causando un frío casi permanente. Por lo general son climas muy secos donde la principal fuente hídrica está en la nieve y el hielo, así como lagos y lagunas congeladas. También se le puede encontrar en lugares muy altos como los Andes y el Himalaya, en altitudes de más de 4000 metros donde están los nevados. Es todo por hoy. No olvides comentar, compartirlo y darle like. Muy bien. ¿Qué observaron? ¿Qué escucharon? ¿Qué dijeron? ¿Qué me pueden decir? ¿Cuántos climas existen? 2, profe, los principales, el frío y el calor. De ahí salen, son los que sigue el polo. Son 5. ¿Cuáles eran? Los dos principales son el frío y el calor. Ya, Los claro. principales son el frío y el calor. Pero después está, por ejemplo, el seco. Hay variaciones. Ya, ¿qué Variaciones, más? pero del frío y el calor. ¿Qué más me pueden decir? Dependiendo de la lejanía de la línea ecuatorial van cambiando los climas. Por Ya. ejemplo, ahí decía al final lo del Polo Norte, al estar más lejos, la radiación de los rayos solares casi no llega, es mínima. ¿Ya? ¿Qué más me pueden decir? El calor puede estar entre los 30 y 40 grados. Ya el calor entre los 30 o 40 grados. El frío, ¿en qué grados estaría? A ver. Podría ser menor a los 0 grados. Claro, en los polos es a menor a 0 grados. ¿Sí? Muy bien. Vamos así mismo en orden, ¿no? A ver, Francisco Curimilma, ¿qué nos dice el objetivo? Ya, profe. Objetivo. Usar y contrarrestar diversas fuentes meteorológicas cultativas y contativas y herramientas, codificación e interpretación crítica de discursos e imágenes para desarrollar un criterio propio acerca de la realidad local, regional, global y reducir la brecha digital. Ah, despacito, sin... No estamos en carrera. Christopher, destreza. Describir los diversos climas del planeta en sus características, variaciones e influencia de población mundial, destacando posibles desastres naturales y sus correspondientes planes de contingencia. Muy bien. André. Sí, profe. A ver. Climas del mundo. Climas cálidos. Ecuatorial, tropical, tropical húmedo, tropical seco y desértico. Climas templados. Mediterráneo, oceánico, continental, subtropical. Climas fríos. Polar y de alta montaña. Ya, como observamos aquí los mapas, ¿no? Aquí está el mapa. Aquí, por ejemplo, en el mapa encontramos los de polar, los climas de polar, por ejemplo, aquí tenemos climas fríos, ¿no? Los climas fríos son de polar, o sea, todos estos que están de azul son de polar, o sea, de frío, ¿no? Climas de frío. Todas estas partes donde observamos en el mapa, todo lo que está de azul es de polar, sí, de polar, de climas fríos. Lo que está de verde, aquí en el mapa, todo lo que está de verde es clima templado. Clima árido es lo que está de amarillo. Todo lo que está de amarillo en el mundo, en el mapa del mundo, eso es un clima árido. Tropical,
Tropical es la parte que está de café. Todo lo que está de café es un clima tropical. Mediterráneo. Todo lo que está de amarillo o más amarillo, más oscurito, eso es un clima mediterráneo. Y lo que está de negro es un clima de montaña, ¿no? Por lo general, como dice aquí clarito, climas del mundo, tenemos climas cálidos, climas templados y climas fríos. Por lo general, los climas cálidos está el ecuatorial, ¿no? El tropical húmedo, tropical seco y desértico. Climas templados, mediterráneo, oceánico, continental, subtropical. Y climas fríos como es el polar, el de alta montaña. Más hay, creo, polar, ¿no? Ajá. Vamos aquí, dice, la clasificación de los climas del mundo. Algunas definiciones. Es importante diferenciar el concepto de clima de el clima del tiempo meteorológico. Tiempo es el estado medio de la atmósfera en un periodo de tiempo que va de 0 a 24 horas. Clima constituye el promedio de las temperaturas y de las precipitaciones durante décadas. Los elementos que componen el clima son la temperatura, la presión atmosférica, los vientos y otros más. A ver, seguimos. Sebastián. Vamos a ver los 5 fenómenos más importantes. ¿Cuáles son? El clima depende de factores naturales y de fenómenos naturales. 5 son los fenómenos más importantes: temperatura, presión, vientos, humedad y precipitación. Ya. Estos son los 5 fenómenos más importantes que vamos a ver. Cada uno de estos, ¿eh? ¿Qué será esto de la temperatura? ¿Han oído? ¿Qué será esto de la temperatura? ¿Cómo podemos observar o cómo podemos encontrar qué es una temperatura? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Qué será esto de la temperatura? ¿Han oído ustedes en clases anteriores? ¿De qué se tratará esto de la temperatura? ¿Qué es esto de la temperatura? ¿Qué será? ¿Alguien me puede decir qué será esto de la temperatura? Es el nivel de calor o frío que está presente en un... Exactamente, es el nivel de frío o de calor existente. Muy bien. ¿Sí? Por lo general es eso, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que es la temperatura. A ver, otro niño. A ver, las niñas, las señoritas. Belén. Ya. Temperatura. Definición. La temperatura es una medida de la intensidad o cantidad de calor que posee un cuerpo y determina la dirección en la cual fluye el calor. La energía calórica fluye de zonas de alta temperatura a zonas de baja temperatura. La mayor o menor temperatura de un cuerpo depende de la cantidad de energía cinética que poseen las partículas que la forman, átomos o moléculas. Ya, muy bien. Clarito dice, ¿no? La temperatura es la medida de la intensidad o cantidad de calor que posee un cuerpo y determina la dirección en la cual fluye el calor. La energía calórica fluye en zonas altas, temperatura a zonas de baja temperatura, ¿sí? Esto es lo que se refiere a la temperatura. Ahora, lo que quisiera que me digan, otra de los fenómenos más importantes, ¿qué han oído ustedes? ¿Qué será esto de la presión atmosférica? ¿Qué será una presión atmosférica? ¿Qué será la presión atmosférica? A ver, Estefanía Garrido. Pero a mí también me falta leer.
Definición. La presión atmosférica. Es la presión ejercida por el aire atmosférico en cualquier punto de la atmósfera. Normalmente se refiere a la presión atmosférica terrestre, pero el término es generalizable a la atmósfera de cualquier planeta o satélite. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Ya muy bien? Presión atmosférica es la presión ejercida por el aire atmosférico en cualquier punto de la atmósfera. Eso quiere decir la presión atmosférica. Vamos, otra que es muy importante. ¿Qué será? A ver, quiero que me diga alguien. ¿Qué es el viento? ¿Qué será el viento? ¿Qué será el viento para ustedes? Bianca Benavides, la cámara. ¿Qué será para ustedes el viento? Profe, ahorita estoy con el internet que se está colgando, no lo puedo prender. A ver, Sebastián Montes de Oca, ¿qué será para ti el viento? Para mí el viento es una corriente de aire, ya sea fuerte o se podría decir que suave. ¿Ya? Estefano, ¿qué será para ti el viento? ¿Qué entiendes por viento? A ver, para mí, A ver, no te digo búscame en el internet. Quiero que me digas qué es el viento. el viento sería una... Por si acaso yo puedo decir. A ver, dime, André, ¿qué puede ser el viento? A ver, de lo que yo entiendo, a ver, el viento podría ser como el aire. ¿Ya? Puede ser El aire. El La aire. corriente movimiento. del aire. Ajá, el aire en movimiento en toda la atmósfera de nuestro planeta. ¿Ya? Vamos a ver. Porque en aire, por ejemplo, en la luna, en otros lados no hay aire, ¿no? Muy bien. A ver, Estefano Delgado, ¿qué es el viento? Léeme. El viento es el movimiento de los gases a la gran escala. Aquí en la Tierra el viento es cuando el aire se mueve en la atmósfera. En la meteorología el viento se denomina según su fuerza. En la civilización humana el viento ha inspirado la mitología, ha afectado a los acontecimientos históricos. Muy bien, como el nombre lo indica, ¿no? Dice, ¿qué es el viento? El viento es el movimiento de los gases en gran escala. Aquí en la Tierra el viento es cuando el aire se mueve en la atmósfera. ¿Sí? En la meteorología, el viento se denomina según su fuerza. En la civilización humana, el viento ha inspirado la mitología, ha afectado a los acontecimientos históricos. Esto en cuanto a lo que se refiere al viento. Ahora, les pregunto a ustedes, otro de los fenómenos más importantes, ¿cuál puede ser otro? La humedad, ¿qué será para ustedes la humedad? ¿Qué han oído la humedad? Y todos sabemos qué es la humedad, o sea, ¿qué les viene a la mente a ustedes? ¿Qué será la humedad? ¿Qué les viene a la mente? ¿Qué será la humedad para ustedes? ¿Qué será? ¿Qué será la humedad? A ver, otro niño, Podría Tomás. ser el vapor del El vapor, correctamente. A ver, Tomás. La humedad, ¿qué me puedes decir de la humedad? Dice, las masas de aire pueden ser más húmedas o más secas si tienes mayor o menor cantidad de vapores del agua. ¿De dónde proviene el vapor del agua del aire? Dice, cuando el calor actúa sobre el agua, parte de ella se evapora y se integra al aire en estado gaseoso como el vapor del agua. ¿Por qué la humedad no es la misma en todo el planeta? Porque la humedad se origina
origina por la acción combinada del calor y el agua, y ambos elementos no se encuentran distribuidos de modo uniforme en nuestro planeta. Muy bien. La humedad. Las masas del aire pueden ser más húmedas o más secas si tienen mayor o menor cantidad de vapor de agua. ¿De dónde proviene el vapor del agua del aire? Cuando el calor actúa sobre las aguas, parte de ellas se evapora y se integra al aire en estado gaseoso como vapor de agua. ¿Se han dado cuenta ustedes? Cuando hace bastante calor en el pavimento y llueve de repente, cae una lluvia. ¿Qué pasa? ¿Se han dado cuenta que sube ese vaporcito? Sí, ¿se han dado cuenta? Que sube ese vapor de agua, sube a la atmósfera, ¿sí? Ese vaporcito sube, el vapor del agua sube, ¿no? En ciertas ocasiones de ciertos lugares, cuando hace tremendo calor y después llueve, sube ese vapor. Es igual en el mar, ¿no? Ustedes, bueno, nosotros prácticamente no lo podemos ver en el mar, ¿no? En el mar es lo mismo. Sube ese vapor, sube a la atmósfera. ¿Por qué la humedad no es la misma en todo el planeta? Porque la humedad se origina por acción combinada de calor y agua, y ambos elementos no se encuentran distribuidos de modo uniforme en nuestro planeta. ¿Sí? Otra de los fenómenos son, y es las precipitaciones. A ver, Belén, ¿qué será esto de las precipitaciones? Belén. ¿Leo? Sí, ¿qué será? Ya. La precipitación es la caída del agua contenida en las nubes, en forma líquida o sólida, hacia la superficie. ¿Por qué cae agua hacia la superficie? Cuando las gotas de agua de las nubes se unen entre sí o con cristales de hielo, aumentan su tamaño y su peso y son atraídas hacia la superficie por la fuerza de gravedad. ¿Qué tipos de precipitaciones existen? Las precipitaciones pueden ser líquidas, como la lluvia, o sólidas, como la nieve y el granizo. El mecanismo es el mismo, pero la diferencia es la temperatura al momento de precipitar. Si es superficie a 0 grados centígrados, la precipitación será líquida. Si es menor a 0 grados centígrados, será sólida. Ya, muy bien. Como lo dice aquí, ¿no? Precipitaciones, lo que cae. Sí, lo que cae del cielo, es decir, la precipitación es la caída del agua, contenida en las nubes, ¿no? Contenida en las nubes, como lo dice aquí, en forma líquida o sólida, hacia la superficie. ¿Por qué cae agua hacia la superficie? Cuando las gotas de agua de las nubes se unen entre sí o con cristales de hielo, aumentan su tamaño y su peso y son atraídas hacia la superficie por la fuerza de la gravedad. ¿Qué tipo de precipitaciones existen? Las precipitaciones pueden ser líquidas como la lluvia o sólidas como la nieve o el granizo. El mecanismo es el mismo, pero la diferencia es que la temperatura al momento de precipitar, si es superior a 0 grados centígrados, la precipitación será líquida. Si es menor de 0 grados, será sólida. Por lo general, cuando las precipitaciones, aquí por ejemplo, en lo que se refiere a Imbabura, no sabe caer granizo, ¿o sí? Lo que sí me he dado cuenta que caen las precipitaciones más es por ejemplo, en Quito, en las provincias de Pichincha, sabe que hay granizo. Gran parte de granizo cae allá.
el granizo, la nieve, sabe caer ahí en otras ciudades, ¿no? Pero por lo general aquí en nosotros no. Pero en otras sí he visto que cae granizo o nieve. Otra cosita que quiero saber, ¿qué han oído? ¿Qué será esto del fenómeno del niño? ¿Qué será esto del fenómeno del niño? Yo de lo que vi una vez en el texto de Ciencias Naturales, ese, según me acuerdo, era como un huracán. ¿Qué será esto? Vamos a ver, ¿qué será esto del fenómeno del niño? ¿Qué sabemos sobre el fenómeno del niño? ¿Qué sabemos? A ver, otro niño, André. Otro joven. A ver, ahorita. El fenómeno del niño, ¿qué es? El niño es uno de los varios ciclos climáticos irregulares que se producen por la interacción entre el océano y la atmósfera. ¿Por qué ese nombre? Se refiere al niño Jesús. Fue dado por los pescadores peruanos por la corriente cálida que aparecía en temporada navideña. ¿Qué nos produce en Venezuela? Dependiendo de su intensidad, nos reduce las precipitaciones en el país y aumenta las temperaturas sobre lo normal. Todos los eventos del niño son iguales. Cada evento de este fenómeno es diferente en cuanto a intensidad y ciclo de aparición irregular. 1. ¿Cuáles son sus principales características? 1. El calentamiento del mar en diciembre frente a las costas de Perú y Ecuador es solo una parte de un fenómeno y mucho más amplio que involucra a todo el océano Pacífico tropical. 2. También tiene manifestaciones atmosféricas que se observan como cambios en la distribución normal de las precipitaciones. 3. En su exhibición oceánica, el niño constituye el aumento en la temperatura de las aguas del océano Pacífico en la zona ecuatorial, pero tiene repercusión global. Muy bien. ¿Qué sabemos del niño? ¿Cómo lo dice aquí? ¿Qué es? El niño es uno de los varios ciclos climáticos irregulares que se producen por la interacción entre el océano y la atmósfera. ¿Sí? Dice, ¿qué nos produce en Venezuela? Dependiendo de su intensidad, nos reduce